Elon Musk logró comprar Twitter por $44 mil millones de dólares. Hay controversia sobre el futuro de la red. Aquí vamos a analizar los posibles caminos. Y AMLO se reunirá con Joe Biden el próximo viernes de manera virtual y además iniciará gira por Centroamérica la próxima semana. ¿Qué temas van a tratar en esta conversación? Aquí se los contamos. Es Cuanto, con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de martes. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? De martes, ¿cómo estás, Poncho? Muy bien, ¿y tú? Bien. Escuchando los pajaritos. Es maravilloso. Después de la lluvia troma que cayó aquí en la zona de Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo. Exacto. Pero qué bueno que esté lloviendo, ya hacía mucho calor. Entonces, ¿te gustó Batman? Sí, o sea, para nuestra audiencia, sepan que yo siempre voy muy retrasado en las películas. Muy retrasado. Entonces, a veces hasta años. Entonces, ya vi The Batman, ¿no? Ya luego vamos a hacer review de Fight Club. No he visto Gravity, entonces esa también me No te falta pierdes hacer. de mucho, ¿eh? Sí, pero ganó como mejor película. Y... Sí, yo... Nah. O sea, los efectos visuales brutales. Uh-huh. Mucho el tema de la fotografía de, creo que fue el Chivo Lubeski. Sí, claro. Y sí marcaron pauta en una nueva manera de filmar, digamos, películas que supuestamente son sin gravedad y en el espacio, por la técnica que utilizaron, que inventaron ellos dos, Cuarón y Lubeski. Pero la película como tal, ¿no? Bueno, igual después ya hago mi reseña. Pero de Batman, pues sí, la vi apenas este fin de semana. Y me gustó. Ahora, creo que no es un buen Batman, pero los villanos, qué maravilla de villanos. Y el desarrollo de los villanos me encantó. A mí me encanta siempre mucho más los villanos que los héroes. Que es The Riddler y The Penguin, ¿no? El Acertijo, el Pingüino y ya, ¿no? Hay un indicio del Guasón, pero sale hasta el final. Y luego hay una escena eliminada que ya después ustedes pueden ver. Pero la verdad es que me parece que sí es una película lenta, muy emo al inicio, que no entiendo por qué está tan rebelde y triste. Y entonces no quiero nada de nadie. Entonces... pues eso no se me hace tan congruente. Creo que sí le falta... O sea, se esfuerza demasiado en ser un buen Bruno Díaz Batman y no le creo. A mí no me gustó nada. Y Alfred también. O sea, no me Jeremy gustó. Irons. No, es Andy Serkis. Ah, Andy Serkis. Muy cierto. Que es un gran actor. Más allá de que siempre use las cosas virtuales para sus personajes. En este caso no. Pero no... Que es el planeta de los simios, Gollum... y varias más, ¿no? Pero no me encantó tampoco el personaje. Pero los villanos, qué maravilla. Sí, eso... A ti no te gustó nada, no, ya lo habíamos y creo que nunca le van a llegar a las de ¿Nolan? De Christopher Nolan. Y creo que Nolan fue como el que puso el tono para lo que seguía con Batman. Y aquí se quisieron pasar de lanzas y hacerlo todavía más oscuro que Nolan. No, a mí no me gustó. Digo, que para mi lado geek que sale con esto, porque yo tampoco soy hiper fan de Batman, pero más bien, si bien es cierto que Nolan son películas oscuras y una trilogía oscura, estos se van a otra línea del tiempo de Batman que sí es super gore, pero como decíamos también fuera de sí, adolescente micrófono. Incomprendido. Y que los villanos de verdad son maníacos, digamos, sangrientos, sádicos, ¿no? Que los villanos de Nolan no necesariamente son tan así, son más de una cuestión de justicia social, Uh-huh. de las cuestiones indebidas pero sociales, ¿no? Y del crimen. Pero acá sí es una cuestión casi enferma, aunque también toca un tema social. Es una línea muy distinta de Batman que también apareció en los cómics, pero pues cada quien, ¿no? Pues ya por fin logramos que Poncho viera la película de Batman, la última de Batman. Oye, a ver, pues Elon Musk compró Twitter. Tu héroe. Por $44 mil millones de dólares. Pues las redes explotaron. Sí. Y lo que sí es muy cierto y sobre todo... A ver, aquí en México yo he visto mucho el debate de que es millonario y no se merece ser millonario porque todo lo ha conseguido a expensas y a los hombros de la clase trabajadora y de los trabajadores y de los impuestos de los menos favorecidos. Y en Estados Unidos el debate está centrado en los demócratas contra los republicanos. Uh-huh.
Porque Elon Musk habla mucho de la libertad de expresión. De Y dice, acuerdo. a ver, conmigo sí va a haber libertad de expresión y... ¿no? Muchas cosas. Y en realidad, esa libertad de expresión se refiere quizá más a una libertad de expresión de los conservadores que de los liberales. Claro. Y es que lo que sí ha pasado en los últimos años y a partir de la contaminación de la conversación en el mundo digital es que se ha creado un pensamiento único, que es conocido como un pensamiento woke, que es conocido como un pensamiento de la cancelación, en el que si tú no opinas igual que yo, automáticamente estás cometiendo discurso de odio, por lo tanto debes de ser cancelado. Y no se centra en tu comentario ni en tu pensamiento, sino que se centra en toda tu vida laboral y personal. Entonces, todo lo que tú has logrado, todo lo que tú has hecho, si dices un comentario que está fuera de ese pensamiento único, entonces eres juzgado y eres cancelado y ya no mereces tener voz, ni trabajo, ni carrera, ni vida, ni pasado, ni presente, ni futuro. Y es más hacia esa parte a la que se refiere Elon Musk, porque no es que Musk sea conservador. Muchos lo criticaron y dijeron que estuvo en los consejos empresariales de Trump, que sí estuvo, pero se salió. Sí, sí. Pero también estuvo muy cercano al presidente Obama. Fue Obama el que le dio la posibilidad del despegue a Musk para levantar SpaceX y que pudieran hacer estos acuerdos con la NASA. De acuerdo. Y le ha ahorrado mucho dinero a los que pagan impuestos en Estados Unidos porque los costos de las misiones al espacio eran brutales y con él se redujeron muchísimo. Entonces, como todo en esta vida, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas grises y no es blanco y negro. Pero lo que sí está pasando es que muchos de los republicanos y de los de Fox News están diciendo por fin libertad de expresión y por fin... Y me parece que si tienes este pensamiento republicano en el que dice, a ver, lo que está pasando en Disney. Ajá. A Disney, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, le está quitando los privilegios fiscales y los privilegios que tenía por parte del estado de Florida para tener Disneylandia ahí en como un autogobierno, Orlando, ¿no? Sí, como un autogobierno. Porque no le parece la posición de Disney en cuanto al tema de don't say gay, que es no digas gay. Que, por ejemplo, es un buen debate, en el sentido de que lo que dicen los republicanos en ese sentido con Ron DeSantis es, tú antes de los 9 años no tienes por qué enseñarle a los niños temas de identidad sexual. No es que no se los enseñes, es que a lo mejor antes de los 9 años quizá no está bien que... No estoy diciendo que estoy de acuerdo o no. Estás describiendo lo que... Estoy describiendo el debate. De acuerdo. Entonces hay padres de familia que dicen, a ver, yo a los 9 años no quiero que le estén enseñando, a los 8 años no quiero que le estén enseñando a mis hijos temas de identidad sexual. Creo que eso viene después y creo que a lo mejor eso se tiene que enseñar en casa y tal. Otro ejemplo, por ejemplo, en las clases de matemáticas, que no tiene que ver con lo de gays, pero sí tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la identidad, del identity politics. Sí. En el que tú dices, a ver, un problema de matemáticas, Poncho. Pues hace 10 años o 20 años era, yo tengo 2 manzanas y tú tienes 2. ¿Cuántas manzanas tiene tal Juan Pablo? Y entonces ahorita los problemas están siendo así de, la policía detuvo a tantos afroamericanos y tantos negros y tuvo tantos blancos. Acuerdo de este problema, ¿qué tanto racial bias hay en la situación? ¿Pues eso es real? Es real, literal. Órale. Son ejemplos reales. Entonces, de pronto entonces la discusión es, pues es que hay padres de familia que no van a estar de acuerdo con que le estén enseñando eso a sus hijos y hay otros padres de familia. Pero el tema es que existan las dos voces y que exista la posibilidad y que no sea el tema único de no, entonces tú eres racista porque quieres que la policía someta a los negros. Pues no, brother, no va por ahí. Pero por ahí va la discusión, digamos, pública de la implicación que tiene la compra de Elon Musk para Twitter como red social. Pues sí, digo, o sea, el tema es que... conectando todo lo que tú dices, que me parece que es la discusión central, es que también, y miren, se los decimos con conocimiento de causa, porque pues en este medio político MX, claro que manejamos Twitter desde hace años, y pues es un tema, por ejemplo, poner temas políticos, también en Facebook, prácticamente en cualquier red social. Es un tema hablar o sea, publicar algo de asuntos sociales, porque el algoritmo, ya ni siquiera las personas que trabajan en Twitter, sino el algoritmo es implacable en esto es político, va para abajo, ¿no? O no lo puedes pautar, o no puedes hablar de eso. Y entonces es un problema para nosotros informar.
Y no es que estemos, como ocurrió, que yo entiendo que de ahí viene, ¿no? De la cuestión de Cambridge Analytica y de cómo... Pero está roto el algoritmo. Pues porque, digamos, yo hablando como medio de comunicación y como periodista, quiero informarle a mi audiencia, por ejemplo, que agredieron a una mujer y la raparon, ¿no? Que eso es un ejemplo muy cercano y doloroso. Así de trauma, dolor. Y no porque estuvimos involucrados en eso, sino porque pues Facebook nos sancionó ya para contarles el chisme completo. Era una información noticiosa, relevante para nuestra audiencia. No estábamos haciendo mofa. Y pues no le pareció al algoritmo, ¿no? Y además hay una barrera absoluta porque no quieren hablar con nadie, ¿no? Entonces, digamos, de ahí, que es una discusión que tú y yo hemos tenido desde hace, pues ya puedo decir que años, pero tienen un control absoluto. Ellos cierran y abren la ventanilla cuando quieren para la información, para los trámites, para todo. Y entonces, pues, digamos, la llegada de Elon Musk, ¿no? Que también tengo muchos comentarios y bemoles de las cuestiones, como tú bien decías, ni negro ni blanco, grises. Pero ciertamente creo que puede permitir que haya una mayor diversidad de opiniones, ¿no? Y pues que sean publicadas y que cada quien lo haga, ¿no? Él está proponiendo que el código sea abierto. ¿Y qué Claro, significa que el código sí. sea abierto? El código abierto significa que tú como usuario de la red puedes ver cómo funcionan los algoritmos y por qué funcionan como funcionan los algoritmos. Exacto. Entonces, puedes detectar de pronto que sí hay, por ejemplo, un bias, ¿cómo se dice? Pues es subjetivo, ¿no? Una cuestión subjetiva de... Sí, de por una qué estás viendo inclinación. tú más comentarios de los demócratas que los de los republicanos, por ejemplo. ¿No? Porque entonces el algoritmo y la programación favorece más a las ideas demócratas que las ideas republicanas, favorece más a las ideas liberales que las ideas conservadoras. Y eso es lo que te permite el código abierto. A ver, finalmente Twitter va a seguir perteneciendo a una persona, más allá de que sea público y privada, porque ahorita, si bien Twitter tiene dueños, Twitter se hizo pública con el IPO que sacaron, Exacto. creo que fue en 2014, 2015, De acuerdo, sí. en el que tú sales a la bolsa y dices, a ver, ahí está mi empresa, compran acciones y entonces todos los accionistas inmediatamente se convierten en dueños y tienes una junta de consejo que toma las decisiones. Y eso es algo que muchos están criticando en Silicon Valley de lo que está pasando, que muchas veces ya las empresas tecnológicas son más poderosas que los mismos gobiernos. Pero tienes empresas, por ejemplo, como Meta de Facebook, de Mark Zuckerberg, que Mark Zuckerberg es el dueño de la empresa. Ahora Elon Musk será el único dueño de la empresa. Igual con Amazon, en la cual Jeff Bezos es el dueño de la empresa. Y es una decisión que debes de tomar como grupo y como dueño de si la vas a hacer pública para los accionistas y que entonces una junta de consejo lo controle, o si la vas a mantener privada y tú tienes la única decisión sobre lo que va a pasar. Y creo que los bemoles de lo que tú hablas van justamente por ahí, el decir, pues bueno, ya no va a ser pública, pero va a ser privada, pero a final de cuentas Elon Musk va a seguir teniendo la decisión final de lo que debe ser la red social. Los que estamos contentos, estamos confiados en que Elon Musk va a hacer lo correcto y va a abrir el debate y va a verificar las cuentas. Parte de lo que tú dices, por ejemplo, ahorita de Facebook y de Meta, que es un rollo poder... Lo mismo, tú quieres verificar tu cuenta y en Twitter, y es, no mames, el santo grial de poder verificarla, porque tú sabes, a ver, si tienes Poncho Puntual, pero es famoso, tiene más de 200,000 seguidores, y eso es lo que ha dado proclividad a que salgan tantos y tantos bots. Pero si tú verificas a todos solamente por revisar que eres una persona, que eres Poncho, que soy Juan Pablo, y que tienes una cuenta, entonces vas transparentando también más la convivencia, porque sabes que cuenta que está verificada es cuenta verdadera y cuenta que no está verificada, pues son bots. Y ojalá que limpie los bots, ojalá que verifique las cuentas, ojalá que abra el debate y ojalá que abra el código. Me parece que son 4 pasos principales, primordiales, iniciales que podría tomar Elon Musk para poder detonar una mayor conversación. Ahora, termino con este comentario. Twitter no es la gran red social. No. Tiene, creo que son 50 millones de usuarios activos al mes, una madre así, creo que son 500 millones de cuentas en total, y 300 activas, y creo que México tiene como 5, 6, 7 millones de cuentas también activas al mes, que no es nada, pero es un lugar de mucha discusión, de mucho intercambio, de muchas peleas. A mí no me parece que se debata bien en Twitter, pero... No, nada. Pero sí, digamos que hay muchas elites y muchas voces muy poderosas que detonan el deber ser y este pensamiento único a partir de lo que se dice. Y yo agregaría esto último que dices, que nos guste o no,
Twitter, aunque sea compañía privada y ahora le pertenezca o le va a pertenecer a Elon Musk, pues se ha vuelto el escaparate y la vocería o el instrumento para hacer vocería de los gobiernos, de los políticos, de los partidos, de los movimientos sociales. Porque eso no ocurre en Facebook. En Facebook puedes ver otro tipo de cosas, pero en Twitter sí que puedes leer directamente a los presidentes, primeros ministros, etcétera. Y eso creo que es también lo relevante de cómo se ha transformado esta red social. Porque claro, o sea, también lo bromeamos tú y yo hace semanas o meses, pero pones tú buenos días y entonces te responde cualquiera o miles, ¿no? De buenos qué, pues sí, pues eres güero y no, o sea, espérense, ¿no? O sea, espérense. Pero claro, eso es una parte de lo tóxico que es la comunidad, pero que tampoco necesariamente tiene que ver con los dueños. Pero la otra es que sí creo que tiene una relevancia pública, aunque no tenga los millones de usuarios, porque detona conversaciones. Detona conversaciones y los actores públicos más importantes de los países están presentes y están usándola para informar a través de Twitter, ¿no? De acuerdo. Y eso creo que pues es lo que también debe considerarse, de qué implica cambios en esta red social, ¿no? Digo, tan es así que en la pasada administración no me acuerdo cómo era el dueño, pero también es un hippie, ¿no? Así como Jack Dorsey, que se fue a vivir al desierto y ya no sale de ahí, y ojalá yo fuera él, porque pues entonces estaría más tranquilo. Pero bueno, le cerraron la cuenta a Trump, ¿no? Y no se la han regresado. No, sí, ahí para mí es un tema de seguridad y de incitación a la violencia pero a ver, es que ese tema tiene muchísimas discusiones. Es otra vez, el tema de si un millonario debe de ser dueño o no, el tema de si un millonario debe de ser millonario o no, el tema de la conversación pública, el tema de las mejoras, el tema tecnológico, el tema de la tenencia, el tema de los monopolios. O sea, son muchísimas conversaciones que claramente en 20 minutos no nos va a dar tiempo de recorrer todas, pero son muchísimas aristas. Pero creo que la arista que más nos interesa en este espacio es la discusión pública, y la contaminación a la que ha llegado la discusión pública, y la esperanza que tienen muchos de que Elon Musk pueda solucionar el ambiente y la dinámica que hay en Twitter. Y pues vamos a ver si puede o si no puede, pero pues todas las voces deben de tener cabida y todas las opiniones deben de tener cabida, cuando realmente no sean discursos de odio, sino que sean opiniones, como por ejemplo Cuadri el otro día, que sí, lo acusaron de transfóbico, pero lo que está diciendo, a ver, yo no estoy de acuerdo en que un niño, sin el consentimiento de sus padres, menor de 7 años, pueda decidir sobre el cambio de sexo a esa edad él por sí mismo. Puede estar de acuerdo o no, pero es un posicionamiento válido que hay que escuchar, porque eso es lo que va a generar el debate. Y si callas esos comentarios y si callas esos posicionamientos, entonces no hay debate, y entonces pues vámonos con lo que las élites intelectuales piensan y pues quedámonos con eso. Y la verdad es que no. O sea, si tú dices, a ver, maten a los transgénero, pues ahí sí por supuesto que no, y te cierran la cuenta y que te metan a la cárcel. Pero si tienes una opinión respecto a cómo está funcionando la legislación respecto al tema de las infancias y las infancias transgénero y tal, y tienes una posición, pues vamos a escucarla y vamos a debatirla, pues para eso es el espacio público. Pues sí, digo, nada más para agregar, Cuadri también porque le dijo señor a una diputada. No, claro, que le dijo señor a una diputada. Señor a una diputada, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que pues no. Sí, no, yo lo otro me parece totalmente válido. Exacto, sí. O sea, no estoy defendiendo a Cuadri. No. Digo, cada quien, ¿no? Pero no. Pero sí, entiendo tu punto. O sea, cuando son puntos de vista válidos que no surgen del odio, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, claro, también hay una línea muy delgada que no necesariamente viene de esta cuestión de quién decide, sino que muchas veces lo que se argumenta no necesariamente surge de un sentimiento de odio, pero sí es un pensamiento incorrecto. No sé si decir pensamiento incorrecto, pero no es un argumento tan válido porque sí propicia lo otro. Estoy de acuerdo, pero entonces es donde ganan los debates. O sea, exacto. Es justamente esa deliberación griega y romana en cuanto a cuál es tu posición, cuál es mi posición y qué posición tiene mejores argumentos como para que entonces sea votada y se haga ley, porque justamente también pues para eso están los legislativos estatales y federales, para que pues a partir de la representatividad que tú representes como político, con las plataformas, con los ideales y la cantidad de representantes que haya de uno u otro lado, entonces esos debates se van a generar y entonces se van a votar y entonces
pues si tienes a una mayor cantidad de republicanos en el Congreso, significa que la gente está más alineada con el pensamiento de la propuesta y la plataforma republicana. Claro. Y no con la demócrata. Y los republicanos pueden votar en contra de las infancias transgénero, por ponerte algún ejemplo. Pero eso implica que están representando a una mayoría. A una mayoría. Y que la mayoría así es como piensa. Y esa es la democracia. Y hay que saber ganar y perder en las democracias y entender por qué hay partidos mayoritarios y partidos minoritarios y un gobierno y una oposición. Y generalmente las sociedades se van autorregulando con ese péndulo que va de la izquierda a la derecha, de la izquierda a la derecha, y entonces ahí va el progreso. Y tan ha existido progreso que ya hay derechos para las personas gays, ya hay derechos para distintas minorías, para distintos grupos desprotegidos, porque el debate se ha ido ganando y porque la representatividad también se ha ido ganando. Que somos perfectos y estamos mejor que nunca, digo que son perfectos no, pero que estamos mejor que nunca sí, que estamos avanzando también, porque cada vez hay más derechos para más personas. Claro. Y es cuestión de tiempo, y es cuestión de generaciones, y es cuestión de discusiones. Pero no podemos pretender cambiar y tirar todo lo que no era, porque cuando era lo que era, estaba bien visto lo que era. Cuando estaba la esclavitud, pues sí, no tenías mucha gente como levantándose contra la esclavitud, y tenías a muchas personas que eran dueñas de personas y dueños de esclavos. Pero porque esa era la época, no estoy diciendo que esté bien, pero esa era la época y así se pensaba. Años después que volteamos atrás y vemos lo mal que estaba y el daño que se hizo, bueno, las cosas se van solucionando y se van cambiando, pero pues esa es la historia del progreso y es la historia de la humanidad. Y las voces conservadoras también deben de tener cabida, y sobre todo, ya no diga las voces conservadoras, pero las voces que disienten de la mayoría y de este pensamiento único, siempre y cuando, y siempre lo digo aquí, no se llegue al discurso de odio. Estoy muy de acuerdo. Y ya, porque ya nos comimos todo el tiempo, pero... Y digo, también recordemos, Elon Musk no va a llegar a salvar el mundo, ¿no? Lo está haciendo, Ponch? Lo está haciendo. Lo está porque haciendo. Así como Elon Musk salvando al mundo. Y Dorsey y todas las empresas y demás, todos tienen intereses, ¿no? Me parece que sí, los pasos correctos es abrirlo, porque si lo abres, entonces ya no tienes esta caja negra oscura en donde como puedes meter lo que tú quieras y nadie sabe, ¿no? Pero por supuesto que tiene intereses, como cualquiera de nosotros cuando Elon Musk va a salvar el planeta porque nos va a llevar a ser una especie interplanetaria. Ajá. Y va a salvar al medio ambiente porque nos está liberando de los combustibles fósiles. Es que tú sí crees que es extraterrestre él, ¿verdad? Yo sí creo que es extraterrestre, muy claramente. O sea, lo estoy diciendo en serio. Como todos sus colegas, como Newton, como Einstein, como Franklin. Pues sí, está bien, yo respeto. Son marcianitos que nos van mandando así cada ratito para que mejoremos como especie. Está muy bien. Gracias por todo, Elon Musk, te amo. Y ahora, pues solamente saca un Tesla de menos de 300,000 pesos, por favor. Que no mames. Un sedán, ¿no? Un sedán. Un sedán ¿no? Tesla, 250,000, 260,000 pesos. Que ayer me subí a uno coreano. O sea, los que vimos el otro día que íbamos a la oficina de Azteca. O algo así. O sea, de adentro parece un Tesla. Es que impuso como una línea de diseño. Está bien, perdón que me desvíe, pero está bien. Y le empecé a picar todo en medio, está gigantesco atrás, Sí, lo disfruté mucho. Y no sonaba nada. Nada. Qué belleza. Pero claro, no es un Tesla, pero está más vara, ¿no? Entonces, pues, sí, saca uno de 250,000, por favor. No. Bueno, rápido. AMLO va a ver a Biden de manera virtual. Van a hablar de migración. Van a hablar de como un previo de la Cumbre de las Américas, que va a ser en junio, si mal no recuerdo. Pero a mí me parece que también AMLO va a iniciar gira por Centroamérica la siguiente semana, a partir del miércoles, si mal no recuerdo. Va a ir a Guatemala, Salvador, Honduras, va a terminar en Cuba. Y me parece que esta conversación, que obviamente una partecita va a ser pública y lo demás va a ser privado, pues también va a ser como... Pues no es que lo esté llamando a cuentas, pero pues como de a ver qué vamos a discutir en Centroamérica, amigo, porque pues hay intereses. Ahora, la única diferencia es que el gobierno de Estados Unidos dice que sí se va a hablar de energía. Claro. Y Ebrard y AMLO dijeron que no se va a hablar de energía. Eso también es importantísimo. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque no estamos en los mejores términos con el gobierno de los Estados Unidos. No. Y la llamada la pidió Joe Biden. Sí. Y también se va a ver el tema energético. Entonces, ahora sí que no les digan, que no les cuenten. Y ya veremos los comunicados el día sábado, ¿no? O el mismo viernes.
Y ojalá se muestre como el primer mensaje para que AMLO hable de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Que siempre lo Tenía una frase. ¿Quién dice que decía? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. El presidente. Son dos cosas. La invasión de Estados Unidos a México. Sí. Y la frase de Porfirio Díaz de México, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Hacemos un bingo para que las frases de AMLO para viernes. Bueno, ahí está la información. Gracias a ustedes que nos escuchan, que opinan, coméntenos de los temas que estamos aquí platicando. Estos temas, sobre todo los de hoy, pues creo que da para que también la gente nos diga qué piensa. Claro, ¿no? son muchos temas en mundo. Por supuesto, a todo el equipo de Político MX, muchas gracias. A David Elisa, César García, Iván Cerón. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Les Cuanto. Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.